¿Podríamos decir que la transformación se deriva de un liderazgo que incomoda? Hoy hablaremos con Mónica Moro, una mujer que lleva más de 25 años reinventándose dentro de la misma empresa, pionera digital de los años 90 y una agitadora de conciencias dentro del sistema. Mónica no viene a encajar, viene a hacer su sitio. Cree en la sostenibilidad con hechos, no con discursos, y en la responsabilidad social como algo que se vive, no que se decora. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y hoy hablaremos de valentía, de liderazgo incómodo y de cómo el verdadero cambio nunca empieza por las estructuras, sino por las personas. Bienvenido, bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde hablamos con personas fuera de lo común. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. A ver por dónde sale la entrevista. Ahora explicaremos un poco de qué nos conocemos. Pero antes de empezar, Mónica, por favor, preséntate un poquito más desde el ser, que luego hablaremos del hacer. ¿Quién es Hola, Mónica? hola Julieta, buenos días. Es verdad, hace muchos años que nos conocemos. Encantada de acompañaros hoy aquí. A ver cómo sale, porque como bien sabes, yo no preparo nada. Habitualmente fluyo desde el minuto cero, así que hoy vamos a ver cómo la cosa funciona. Soy Mónica Moro, médico de formación, ¿no? Mis orígenes vienen del mundo de la salud, pero es verdad que mi carrera, tanto profesional como personal, ha tenido muchas curvas, ¿no? Que van dibujando ya un trayecto bastante largo. Como médico ejercí muy poco y me incorporé a la industria farmacéutica, primero desde una empresa de servicios y luego ya desde un laboratorio farmacéutico. Allí empecé en una de mis grandes pasiones, que todavía continúa, que es el mundo de Internet. Yo puedo considerarme de las pioneras, ya que me incorporé a Internet en el año 95-96, cuando todo empezaba con aquellos módems que sonaba como las gomas, ring, rong, rung. Sí. Y a partir de ahí es verdad que me enganché y que empecé a trabajar pues con aquellas primeras páginas web rudimentarias, pero siempre con una cosa en la cabeza, que más allá de que fuera un pase de diapositivas o un maravilloso libro de imágenes, en aquel momento ni de imágenes, porque os recuerdo que bajasen las imágenes, podías navegar sin ellas, para que no te estuvieras media hora en cargar una página HTML. Claro, porque pesaba Parece, mucho. exacto, parece ciencia ficción, pero así era. Empecé con todo eso en un laboratorio, primero, ya os he dicho, en una empresa de servicios, luego en el laboratorio, hasta que llegó la primera gran disrupción en el mundo de Internet, que fue todo el 2.0, ¿no? El 2.0 nos abre un mundo de posibilidades, ya que es la democratización de la tecnología, la vulgarización, ¿no? No hacía falta ya ni ser webmaster, ni saber de programación, y entramos en la era de la conversación. Hoy en día estamos en la era del ruido, para mi gusto, pero creo que esa primera conversación fue, fue yo creo uno de los mejores tiempos, porque la gente que entramos ahí como Sherpas, como los primeros, pues creamos una comunidad que hoy en día alguno todavía sigue y alguna, pero bueno, a partir de ahí he seguido moviéndome, soy inquieta, no me quedo normalmente allí donde debería tener una actitud continuista, me aburre, es la pura verdad. Y más allá de todo lo que es el entorno digital, el 2.0, hoy en día ya, ¿no? El boom, que va a ser un gran boom de la inteligencia artificial, por cierto, no nos va a hacer más listos, que nadie se equivoque. Entré en dos facetas que me apasionan. La primera fue toda la responsabilidad social corporativa del laboratorio en el que estoy, y la segunda, que hoy en día también es parte de mis responsabilidades, es toda la parte de comunicación. Así que soy una amalgama profesional
de estas tres cosas, ¿no? Del digital, de la responsabilidad social corporativa o ya convertida en sostenibilidad y de la parte de comunicación. Y a nivel personal, pues bueno, también tengo caras B que me gustaría pasen, ¿no? Dentro de poco a ser caras A. Tengo que decir, para poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando, que Mónica y yo nos conocemos desde hace más de 15 años. Bueno, nos conocimos hace 15 años, hicimos algunas colaboraciones juntas, un poco de sinergia, y luego dejamos de vernos, o sea, ha sido como un paréntesis de 15 años sin vernos. Gracias a las redes sociales nos hemos reencontrado y he dicho, Mónica, tienes que estar en el podcast de Inusuales, porque Mónica es una inusual de no manual, de no manual. Cuando nos conocimos hace 15 años, estábamos las dos en el sector, un sector variopinto, pero trabajábamos juntas el tema de la responsabilidad social corporativa. Para aquel entonces la gente nos miraba como unas activistas un poco pasadas de vueltas, proponiendo cosas que en general no se entendían, porque entonces, ahora parece todo muy fácil, pero entonces el win-win era como un poco sospechoso, ¿no? Aquí ganamos todos, esto no se terminaba de entender, no se terminaba de ver. Pero bueno, hicimos varias cosas juntas y tengo que decir que desde entonces Mónica para mí ha sido como un referente en liderazgo. Es una mujer transformadora, es una mujer con una motivación increíble, es inspiradora, moviliza muchísima gente y una de las cosas que yo más admiro de ti, Mónica, es que en el MBA de Inusual siempre hablamos que un líder no tiene que buscar encajar, sino que tiene que intentar hacer su propio sitio. Y esto es una de las cosas que yo más admiro en ti, porque hace tantísimos años decía, es que Mónica permanentemente está haciendo su sitio allí donde está. Llevas 20 años trabajando con la misma farmacéutica y para una persona tan inquieta como tú, esto significa que has ido como remodelando y rehaciendo tu espacio de acción de manera permanente, cosa que no es fácil. Entonces, desde este punto de partida, a mí me gustaría que habláramos de responsabilidad social, de cómo tú valoras que ha ido evolucionando y transformando, pero me gustaría que lo enfocáramos desde un punto de vista no de responsabilidad social corporativa, porque creo que ahí compartimos y estamos de acuerdo en esta visión, que la responsabilidad social depende de cada una de las personas y que es una acción individual, pero que se tiene que vivir en colectivo, en lo social. Entonces, tú que llevas 20 años en la misma organización, mi máxima admiración, Mónica, solo ya por esto, Este 2 de año, cada... 27. 27 años, bueno, es que es increíble, increíble que lo... 27. Es que vamos, que te vas a jubilar allí. Espero que sí. Esperemos y que sea prontito, además. Bueno, Exacto, exacto. ¿cómo has vivido esa transformación de esa responsabilidad social corporativa cuando nadie hablaba de esto, cuando nadie lo entendía? Hemos pasado a ODS, lo hemos pasado ahora a sostenibilidad. ¿Cómo has vivido esta transformación? Además, claro, después de tantos años en la misma organización, trabajas con muchas generaciones distintas. Entonces, ¿cómo es esta mirada de la responsabilidad social individual con una mirada colectiva? Mira, yo un poco cogiendo todo lo que has dicho, cojo un primer punto. El primer punto es que 27 años en una organización, si en esos 27 años no has cambiado 5 veces, no sé qué haces allí. O sea, realmente yo, como os decía, me aburre repetir, soy mujer de primeras veces, cierto, y si tengo que hacerlo una segunda vez tendré que cambiar algo, porque si no me aburre y además no me lleva más allá del sitio en el que repetir es muy fácil. O sea, te dará trabajo, pero para mí el repetir no me supone un tirón
para subir un peldaño más. Claro, de Entonces, crecimiento, no hay claro, transformación. entonces por eso yo sí que cuando tengo que repetir las cosas, como le digo a mi equipo, ¿qué vamos a hacer diferente? ¿No? Ujú. Una pregunta que al principio siempre me decían, Mónica, pero si esto funcionó y la gente les ha gustado, digo ya, pero a nosotros ya no nos está poniendo ningún reto delante, por tanto, lo vamos a hacer igual y luego os vais a ir a casa diciendo, jo, qué aburrimiento, o, jo, es que aquí siempre hacemos lo mismo, ¿vale? Es una cosa. La otra cosa que creo que también es importante es el tema del intraemprendimiento. Siempre ponemos en valor a los emprendedores y emprendedoras, que tienen mucho mérito, pero al final todas las decisiones son suyas y solamente suyas. Y eso es una gran ventaja porque si tienes las cosas muy claras, pues tirarás para allí y nadie te va a poner ningún palo ni ningún palito en las ruedas. Dentro de una organización como la que yo estoy, que son más de 800 personas en España y más de 17.000 en todo el mundo, intraemprender, vamos, es realmente un acto de rebeldía, porque necesitas ser rebelde, consistente, coherente, evidentemente buscar aliados y aliadas dentro de la organización, pero has de ser rebelde, y has de ser muy, 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 muy tozuda. O Ujú. sea, tú, si realmente, ¿no? Yo tengo una frase que a veces la gente me dice, pero tú, digo, sí, digo, yo soy de pedir perdón antes que pedir permiso y determinadas cosas solamente las hago bajo una orden directa de quien es mi único superior. Digo, porque en lo que yo no creo, tendréis que trabajarlo mucho para que se haga. Por tanto, yo pongo muy en valor todos a los intraemprendedores y intraemprendedoras, que no es nada fácil. La responsabilidad social corporativa. Es verdad, y como dices tú, ¿no? Estos 26 años me hacen ver unos inicios que seguramente estaban muy cerca de la filantropía, la beneficencia, la caridad, no sé si cristiana o no cristiana, pero tampoco está mal esos orígenes, porque entre nada y eso me quedo con eso. Por Claro. tanto, digamos que los orígenes, a pesar de que hoy en día estarían absolutamente fuera de contexto, no fueron malos, ¿no? Es verdad que el hecho de que donde yo trabajo estemos en un barrio muy diverso y con problemas de convivencia y problemas de vivienda, nos ha hecho que somos el vecino grande, pero de puertas abiertas a ese barrio que compartimos. Por tanto, digamos que lo social, ¿no? La parte, digamos, esa más inicial, estaba al otro lado de la calle. Solo tenías que cruzar la calle. En aquellos primeros tiempos se entendía como, ay, mira qué buena gente que son. Y tú decías, bueno, pues nada, si tenemos que pasar por ahí, pasaremos. Pero es verdad que todo esto ha evolucionado y sobre todo ha evolucionado hacia unas acciones y unas actividades con sentido. El sentido se puede buscar en muchas direcciones. La primera, si hablamos de responsabilidad social corporativa, estamos hablando de una empresa. No Ujú. somos ninguna ONG, entidad del tercer sector, ni nada parecido, y tampoco queremos serlo. Y eso es lo primero que deberían aprender las empresas. De aquello de vamos a ser buenos, no, no, no. Aquí de buenos, ni de buenos ni de malos. O sea, aquí realmente tú eres una empresa y tú tienes tu estrategia y tienes tus objetivos, ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente es una estrategia multipoliédrica, podemos decir, y además en muchas direcciones, ¿no? Por tanto, lo primero es que las empresas no son ONGs ni deberían intentar serlo. Tampoco son el rey Midas, que eso es el otro lado. O sea, no es que tengan una bolsa llena de monedas de oro y cuando viene alguien a pedir, pues sale, vas sacando monedas ahí. Mira, como me sobran, venga, va, que te voy a ayudar con 10, a ti con 20. No, eso tampoco es. Yo creo que, como su nombre indica, es una cuestión de responsabilidad.
¿vale? Y es una cuestión de devolver a la sociedad lo que ella te da. La Ujú. puedes devolver más, lo puedes devolver menos, pero si tú eres una empresa que evidentemente funcionas con criterios empresariales, dentro de esos criterios debe entrar el capítulo social. Pero un capítulo social de puertas adentro y de puertas afuera, que eso a veces también nos olvidamos, que la parte de la responsabilidad social corporativa no es solo aquello que hago bien fuera, sino primero barre en casa y luego ya, pues ya vas viendo cómo puedes hacerlo en los dos sitios. De ahí, la definición que a mí me gusta mucho hacer es que, para empezar, tú tienes que ayudar a los que ayudan. Tú no eres experto en nada que no sean en tus cosas, porque tú eres muy bueno en tu negocio, eres muy bueno en tus instalaciones, puedes ser o deberías ser muy bueno con tu gente, pero todo lo que ocurre fuera, acércate a quien está pisando territorio y a partir de ahí mira si puedes trabajar conjuntamente. Por eso, haciendo así un resumen en 3 palabras, la responsabilidad social corporativa internamente debe ser absolutamente transversal, o sea, es un must en cualquier área y en cualquier departamento, y también debe ser consciente y constante. Ujú. Y estar como muy integrado, ¿no? En el día a día. O sea, no es lo típico como era antes el departamento de responsabilidad social corporativa que trabaja de manera aislada haciendo proyectos. O sea, como dices Ujú. tú, es algo transversal de la empresa que tiene que estar integrado en la cultura organizacional para que realmente pueda ser fluido y orgánico. Porque al fin y al cabo no se trata de hacer acciones benéficas, se trata de que el impacto y la influencia que tú tienes en la comunidad de tu entorno, ¿no? Ujú. Sea beneficiosa para todos. Yo recuerdo cuando intentábamos trabajar juntas, yo estaba en un tercer sector, en una ONG, y Ujú. siempre la intención era, tanto contigo como con otras organizaciones bastante potentes, muy fuertes, era que mientras nuestro entorno, nuestra comunidad, tuviese sus necesidades básicas cubiertas, eso garantizaba que todas nuestras organizaciones iban a crecer en el territorio. Es que no era descabellado. No, Ujú. bueno, sigue sin serlo. No, pero en aquel entonces era como, bueno, era como sospechoso, ¿no? De, no, pero algo hay que ganar, o si quieres dinero te doy dinero y déjalo estar, no me involucres más, ¿no? Y era como, no, o sea, no es un tema de dinero, que también, es un tema de cómo impacta la organización en el entorno y cómo el entorno, cuando está cubierto, ayuda a crecer a todas las organizaciones. Por eso era una sinergia que necesitábamos que realmente estuviese integrada de manera transversal en la organización privada Ujú. y en la ONG. Sí, porque, a ver, una de las cosas que quizás es uno de los grandes retos es que las personas, no la organización, porque al final la organización, no todas las organizaciones tienen estructuras piramidales y estructuras de gestión, gobernanza y decisión, ¿no? Pero para mí el gran salto en RSC y hoy en día en sostenibilidad es que cualquier persona de la organización, ya no tan solo incluso en el trabajo que hace en la organización, sino en su vida diaria, Ujú. incorpore, ¿no? Esos criterios hoy en día o ese pensar en sostenibilidad, pero sostenibilidad con todas las letras y mayúsculas, porque al final la sostenibilidad está en todas partes. Tú puedes encontrar sostenibilidad desde puntos de vista de medio ambiente, sostenibilidad desde puntos de vista sociales y evidentemente sostenibilidad en tu modus vivendi. De salud. Entonces eso nos ha llevado a que hoy en día, ¿no? Lo que podamos hacer desde una organización, eh, hay que implicarse, no hay que inventárselo. A ver, esto yo sé que a alguien le puede rechinar. O sea, yo como organización no tengo que inventarme un proyecto que encaje en mis gustos. ¿Por qué? Porque para empezar, si me invento un proyecto, bueno, a ver, con suerte, alguna parte del proyecto hará falta, pero yo no estoy en el territorio. Yo
yo puedo intuir, pero no conozco, ni vivo, ni comparto esas necesidades y además esas necesidades que sean reales, porque ahí venimos a otro tema. Por tanto, para mí, aquí como organización, ¿no? Si pongo la vista en la organización, tienes que, por un lado, elegir muy bien a quién vas a acompañar, porque al final lo que haces es acompañar y sobre todo empujar y colaborar, ¿no? Que esas deberían ser las palabras. Yo no estoy ayudando, ni donando, Estás ni... formando parte estás formando parte de un cambio. Punto, Exacto, ya está, exacto. ya está. Y luego ese proyecto o esa acción en la que vayas a participar, tienes que, como organización, conocerla y compartirla. Evidentemente, dejar que haga quien sabe y quien va a liderarla, pero tú tienes que ser parte. No podemos estar en los modelos pagafantas. Los Exacto. odio. Los odio con todas mis fuerzas y he luchado contra ellos desde hace muchos años. Porque al final, cuando con una entidad decides emprender o decides apoyar o decides acompañar o decides hacer crecer un proyecto, es de esa conversación y de esa colaboración que salen cosas nuevas y mejores, ¿vale? Incluso nosotros participamos en proyectos a tres bandas y quizás desde mi otro gorro que hoy no me voy a poner, no hemos comprado nadie, ni un barrio, ni un colectivo, ni una necesidad. Todo eso acaba siendo una amalgama en la que deben participar diferentes empresas, diferentes entidades y diferentes personas. Y tenemos que crecer ahí, en ese... el barrio no es mío, ni tuyo, ni del otro. O sea, tenemos que trabajar juntos, cada uno en lo que sepa y sea bueno, incluso en cuestiones que hoy no nos imaginamos, pero que fruto de una conversación, pues pueden aflorar y podemos implicarnos de diferente manera. Y ahí es donde está uno de los problemas. Ese Ujú. compartir, o sea, en lugar de, y no me gusta mucho la palabra, pero a veces parece que hagamos una competición, ¿vale? A ver quién hace lo más bonito, a ver quién hace esa foto en la que, wow, cómo me gusta, mira aquí, con todos estos y nosotros, y eso sí, el logo, que se vea bien el logo, ¿no? Y parece que ponemos por delante el co de competir, delante del co de colaborar, o Ujú. del compartir, o del conversar, o del cooperar, ¿no? O del comprender. O sea, hay tantos cos que nos sirven antes que el competir que quizás Porque tendríamos que hay un tema, revisarlo. porque ahí sobre la mesa hay que poner el pulpo. Y es que los egos mandan. Entonces, Exacto. cuando tú te sientas en un territorio con otras organizaciones, con ONGs y con la parte pública, claro, porque también aquí Sí, 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 sí. No, tenemos no, que sentarnos todo. con lo público y lo social, ¿no? Hay que darle voz a lo social también. Claro, es que no caben los egos en la mesa. Entonces, lo primero que hay que dejar fuera, ¿no? Son los egos y detrás de los egos dejar las marcas a las que representas, ¿no? Y entonces poner en el centro realmente la parte social. Exactamente. Y yo creo que, a ver, yo trabajo con modelos muy variopintos, la verdad, ¿vale? Modelos muy mezclados, que ha sido muy difícil, ¿eh? De que se entiendan, pero, pero incluso modelos en el que estamos una fundación, parte de la administración y nosotros como empresa privada son quizás los modelos más gratificantes y que incluso cuando ya llevan años, nosotros este año tenemos un proyecto en Badalona que celebra 10 años en ese modelo tripartito y realmente a mí, bueno, creo que es un modelo que no está exento de dificultad al inicio, pero cuando realmente el interés es de todas las partes y se pacta y se habla cuál es el modelo de gobernanza de ese proyecto,
tira 10 años. Mira, llevamos 10 años y se han ajustado cosas, pero son cosas muy operativas. Pero la manera de funcionar está absolutamente definida. Y es un proyecto de sensibilización de deporte adaptado en institutos de Badalona. O sea, es un proyecto que surgió un poco así como, ¿y si? Y bueno, dijimos ya, pero esto hay que hablar con servicios educativos de Badalona, está Menarini por detrás, está en este caso la Fundación del Juventud de Badalona. Pues pasaron 10 años y pasaron más de 3.000 chavales y chavalas. Vamos a cogernos a ese proyecto como referencia, Mónica, si te parece. Vamos a cogernos ahí, vamos a irlo como desmembrando por partes. Vale, nace de un ISI, ¿vale? De un ISI de parte de cuál de las tres entidades. No, nació, digo, fue un ISI entre el Juventud de Badalona y nosotros y la Y la farmacéutica. farmacéutica. Vale, de a ver qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Sí, porque partimos de la base de que somos dos de las empresas más emblemáticas, cada una en su sector en la ciudad. O sea, somos dos. Que os une el vértice de la salud. Claro, y luego el tema de que en Badalona, que sí que es una ciudad grande, digamos que están bastante identificados, ¿no? La parte de salud, la parte, ¿no? En este caso, deporte adaptado también acaba siendo salud. Y geográficamente estamos muy cerca, además, o sea, podemos ir andando de unos a los otros. Y eso fue un poco el que un día, y fue así, nos llamó el Juventud de Badalona y nos dijo, oye, estamos muy cerca, somos vecinos, quizás que nos conozcamos. Y todo empezó así, pero fue aquello, nos conocemos, una conversación, mira, pues nosotros tal. Y a partir de ahí fue cuando, bueno, fueron saliendo cosas. Y hoy en día, pues la farmacéutica patrocinamos el equipo de competición de baloncesto en silla de ruedas del Juventud de Badalona, además del proyecto original que se llama Puntos que Suman, que es el de sensibilización del baloncesto en silla de ruedas entre los institutos de Badalona. O sea, al final nace realmente de voluntades. Y de ¿No? De cariño. la voluntad de que sabéis que hay algo más que podéis hacer y es encontrar el punto en común donde haya esta sinergia y que podáis los dos sumar en eso. Estamos hablando de deporte, salud e integración y visibilidad. Entonces, claro, Sí, sí. es que no es poca cosa, ¿no? Dices, bueno, es que hacemos un proyecto de deporte adaptado. No, es que, claro, si vas abriendo un poco el foco, te Sí, das sí. cuenta que este proyecto que empieza como bueno, vamos a ver qué podemos hacer juntos, tiene un alcance y un impacto que, claro, que repercute, volvemos, a toda la comunidad, Sí, sí. que repercute en todo nuestro entorno y que al final, pues tenemos también un tema de sensibilizaciones, de educación, de integración, que podríamos decir, Mónica, que evidentemente tendrá sus retos y sus desafíos, pero podríamos decir que no es tan difícil. A ver, es difícil. O sea, no es tan difícil, es un poco difícil de graduar, ¿no? O Ujú. sea, lo que para uno es difícil, para otro es fácil. A ver, yo estoy de acuerdo y todo parte de ahí de la voluntad, ¿no? Ujú. De la voluntad. Porque cuando tú crees, ¿no? O cuando en este caso, dos entidades, que aquí lo curioso fue que dos entidades creen en esa posibilidad y cuando se habla con serveis educatius de Badalona es cuando ellos todavía le dan una vuelta más al proyecto. O sea, nosotros en aquel momento, ¿no? Como Badalona, ciudad del básquet, cuna del básquet, no sé, 90% de la población hace baloncesto, eso se sabe, ¿no? Aquí y en toda Sí, España. Badalona somos referente del básquet. Exacto, eso no hay duda, ¿no? Fue cuando dijimos, estaría bien, ¿no? Coger la derivada del baloncesto en silla de ruedas. En aquel momento el baloncesto femenino no está donde está ahora, pues os hablo de hace 10 años. Eh, y estaría bien, pues, hacer esta parte de sensibilización y de divulgación a Ujú. partir de la gente joven.
ahí las dos entidades dijimos, pero esto necesitamos hacerlo con serveis educativos, porque nosotros, ¿qué vamos a hacer? Meternos ¿A en dónde vamos a ir? institutos, en colegios, vale. Y cuando hablamos con ellos, fue nuestra primera gran sorpresa que nos dijeron, wow, esto va a ser una actividad que realmente todos los institutos y colegios de Badalona les van a encantar, la van a pedir, pero para situarla mejor, vamos a ofrecerla a aquellas instituciones que tengan un niño o niña con movilidad reducida. ¿Vale? Entonces, Serveis Educatius identifica, a fecha de hoy también, porque a partir de aquí también salió un documental, bueno, identifica esas instituciones educativas en las que hay un niño o niña con movilidad reducida y son estas las que realizan la actividad. Una actividad que tiene un antes, un durante y un después, porque entra como una unidad didáctica. Y en el durante es cuando estos chavales y chavalas van al Olímpic de Badalona y conocen al equipo de baloncesto en silla de ruedas, y por un día los que caminan se sientan en una silla de ruedas y son ellos los torpes que se caen cuando aquel compañero o compañera suya con movilidad reducida son los reyes de la pista, porque son unos artistas Claro. moviendo la silla de ruedas. Entonces, es un poco, 10 años después, es un proyecto súper empático, porque en lugar de meterte en los zapatos del otro, te metes en las ruedas del otro, te sientas en la silla de ruedas, conoces también, ¿no?, las diferentes patologías o por qué, ¿no?, esas personas van en silla de ruedas, pero por qué se dedican al deporte de competición. No estamos en un entorno de rehabilitación, estamos en un entorno de competición y por tanto son atletas, ¿no?, o deportistas de alto nivel. Y todo eso queda en los niños, queda en las niñas. Cambia la Uno de mirada esos chicos, completamente. Esto exacto. cambia la mirada completamente. Y ese yo creo que es la parte más agradecida del proyecto. Incluso es divertido, ¿no? Porque ahora que han pasado tantos niños, pues todo el mundo conoce el proyecto en Badalona. Cada año nos sobran instituciones que piden participar en el proyecto. Tuvimos una mención en un Sports Film Festival con el documental Puntos que Suman. Bueno, digamos que ha empezado a crecer como un maravilloso pulpo y, como digo yo, que vaya sacando tentáculos que realmente las tres instituciones seguimos enamoradísimas del proyecto. Mónica, hemos hablado de la cara bonita del proyecto. Vamos a poner, vamos a abrir el telón. Vamos a abrir el telón. ¿Qué desafíos habéis encontrado durante estos 10 años para llegar a este punto de consolidar este proyecto? ¿Qué obstáculos, retos? Mira, para mí el principal reto fue cuando tenías que saltar de la beneficencia al impacto. O sea, eso para mí fue uno de los grandes retos, porque todo el mundo tenía como una frase en la cabeza: esto lo hacemos para quedar bien. Esto Ujú. lo hacemos porque ayudamos, porque tenemos dinero y ayudamos, ¿no? Entonces, aquí sí que fue un poco el cómo voy a ir girando ese concepto hacia un concepto de responsabilidad, de que, pero sobre todo más que de responsabilidad, que ahí todo el mundo se lo creó, sino de que tienes que asumirla con gestos y no con palabras ni con documentos. Y una de las cosas que hace ya igual 4 o 5 años que hacemos es que los diferentes departamentos y áreas de la empresa tienen la opción de llevar a cabo lo que llamamos una jornada de RSC. Pero no es un voluntariado, porque al final esos voluntariados, que muchas veces se hacen con muy buena voluntad, el impacto, bueno, Es es menor. un impacto más de hago una foto Sí, limpiando, yo qué sé, hierbas, que quien lo haga, yo ahí bien. no entro, ¿no? Limpiando hierbas en un bosque, o como llegó un momento con nosotros en Badalona, que participábamos en el Día de Arbra, y llegó un momento que nos dijeron dejar de participar porque ya no tenemos donde plantar más árboles. Entonces, como esas cosas pasan, nosotros hacemos una jornada de responsabilidad social en la que
2, 3 departamentos durante una mañana se acercan a los proyectos en los que colaboramos. Y son los propios protagonistas los que explican en qué consiste el proyecto, cuál es el papel que juega Menarini. Y hemos dado también otros pasos, ¿no? Trabajamos dentro de nuestra RSC en lo que nosotros denominamos servicios de valor añadido, que es que nosotros contratamos con empresas, fundaciones, cooperativas de economía social determinados servicios, y eso también es ser responsable, porque al final esas entidades son competitivas y si no lo son, tampoco es tan grave. Son oportunidades y son vueltas a una sociedad de la que algunos de estos colectivos estaba verdaderamente excluido. Entonces, esas jornadas de RSC que son acercarte sin ningún tipo digamos, de filtro, de manera completamente transparente a esos proyectos que ya pueden ser en el barrio de San Roc, que ya pueden ser con Cáritas, que trabajamos con ellos, que ya puede ser con tema de reciclaje de ropa amiga, que ya puede ser con el propio Juventud, que ya puede ser con la cooperativa con Más Pasión. Todo eso hace que vean a los protagonistas directamente. Y eso, que normalmente acaba con una comida también con sentido, cambia la mirada. Cambia la mirada de todo ese departamento. Además hacen team building porque son varios departamentos al mismo tiempo. La frase "no me esperaba que esto fuera así" es una de las que más sale. Luego también salen cosas como "wow, gracias. Gracias porque yo en mi vida diaria nunca me hubiera acercado a esto. Gracias por abrirme los ojos. Gracias por ver que lo que hacemos desde la empresa es real. Las personas existen, los proyectos existen y no he ido ni a pintar paredes, ni a quitar hierbas, sino que solamente me he atrevido a acercarme". Porque también te digo que una de las cosas que pasan en grandes empresas es que la gente no quiere acercarse al dolor, no quiere acercarse a la realidad. Es mucho mejor vivir aquello de yo no lo veo, yo no lo sufro, yo no lo quiero. Ya. Y bueno, yo creo que de esta manera amable y sobre todo con respeto y dignidad tienes que acercarte, porque no puedes vivir ni en una burbuja, ni en un despacho, ni en tus reuniones, ni en tus viajes, ni en tu maravilla de vida, Claro. O sea, y es eso como te hace más persona. parte de la responsabilidad social, ¿no? Es crear como estos acercamientos y estos puentes para que realmente lo puedas vivir en primera persona, ver la influencia y el impacto que tiene la organización en el entorno y darte cuenta que siempre son las personas las que están en el centro. Exactamente. Y que a mí me apasiona el cambio de mirada. O sea, yo de todo lo que llevamos haciendo muchos años y tal, me apasiona el cambio de mirada, pero luego también me apasiona el que en cualquier, digamos, actividad cotidiana, a nivel profesional, a nivel personal, ahí yo ya no puedo entrar, pero me encanta que aparezca alguien de un departamento inesperado diciéndome: oye, Mónica, mira, estamos haciendo esto y hemos pensado que lo podríamos hacer así, sería más sostenible, más responsable. Y entonces a mí esos momentos, ¿vale? Yo trabajo, claro, de manera muy transversal con muchos departamentos de la empresa. Pero cuando alguien te viene, yo qué sé, desde un IT, que dirías que está completamente alejado de todos los En otro conceptos de planeta. esos, es en otro planeta, y trabajamos con ellos, el que la gente aprenda a reducir pisada de carbono con sus, digamos, movimientos digitales, bueno, pues son cosas que te acaban alegrando. A mí me alegra, sobre todo, ¿no? Cuando llegan estas, ¿no? Estas cosas, o que no sé, que alguien piense en hacer algún tipo de objeto, o que te propongan algún tipo de objeto que sea mucho más sostenible, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con cualquier elemento que al final tengamos que hacer, en darle muchas vueltas, ¿no? Desde con qué se fabrica, quién lo fabrica, cómo llega, y todo eso es una cadena que hace 10 años
nadie hubiera pensado. Entonces, a mí, bueno, Mira, me yo gusta ahora explicarlo. voy a meter la cuña porque ahora estoy en un modo un poco obsesiva con esto que hablas de la cadena. Ahora me ha entrado la obsesión de qué pasa cuando este objeto ya no tiene vida útil. No, ahora me ha entrado, ¿sabes? Este modo Bien, obsesivo bien. de tenemos que crear puestos de trabajo donde hayan personas que se dediquen solo a pensar cuando esto ya no se utilice, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo lo podemos desmembrar, desgranar, reutilizar? O sea, ¿qué va a pasar? Y ahora estoy en modo obsesivo con esto y entonces a mis hijos sobre todo que están ahí ya pensando que serán de grandes y tal, digo, tenéis que hacer esto de grandes, cuando seáis mayores, tenéis que dedicaros a esto. ¿Qué va a pasar cuando este vaso ya no tenga vida útil? ¿No? Pero ¿Dónde? eso tiene, ahí, mira, desde diferentes ámbitos, ¿vale? Podemos hablar de upcycling, recycling y no sé, y transforming, ¿no? ¿No? Sería un poco el tema, Y pero también es podemos un hablar de tema. bicicletas. O sea, Pero mira, ese es un tema que nosotros hemos trabajado bastante, ¿no? Por ejemplo, con Dioncop, que es una cooperativa que tiene dos líneas de trabajo, una de servicios y una de textil, hemos hecho bastantes objetos que se hacen a partir de los retales que les sobran de su taller de costura. Entonces, bueno, pues hemos hecho puntos de libro que vienen a partir de retales. ujú. Entonces, digamos que eso lo hemos trabajado. Trabajamos también con empresas que hacen mochilas a partir de botellas de plástico. Todos nuestros productos intentemos que lleven un alto porcentaje, si no puede ser todo, de producto reciclado. Recogemos tapones que se convierten en ayudas para niños y niñas con problemas de salud. Es algo. Y luego, yo ya no. O sea, yo aquí creo que hay dos caminos, ¿vale? Por un camino es el tema de que tú utilices objetos cada vez más sostenibles, pero otra cosa en la que trabajamos cada vez más, sobre todo en el laboratorio, es buscar el residuo cero. O sea, el ir a buscar, ya no que sea sostenible y luego lo tiro, porque entonces vas a generar otro problema, sino que trabajamos con reaprovechamientos y residuo cero. Y eso es una parte que a la gente le cuesta un poco. O sea, yo no solamente digo que lo que tú uses sea sostenible, sino que luego no generes más residuos de lo que has Exacto, consumido. Y ese exacto. es un camino en el que nosotros estamos entrando, porque, Muy bien. claro, te pongo un ejemplo muy tonto, ¿vale? Nosotros eliminamos hace ahora ya 3 o 4 años, vino la pandemia y nos lo fastidió un poco, pero hemos recuperado el tema, eliminamos todas las botellas de plástico del laboratorio. Claro, yo me quedé patidifusa cuando contamos y era 1 tonelada de plástico al año. 1 tonelada, ¿vale? Wow. Eliminamos, pero claro, yo podía haber hecho una cosa muy fácil. Las cambiamos todas por cristal. Pero claro, yo seguiría teniendo ahí un residuo que aunque lo reutilice, es un residuo que tiene que salir del laboratorio, se va a tener que rellenar y va a tener que volver. Con lo cual ahí tengo un movimiento de botellas de cristal. Vale. Que no es Cuando, sostenible. exacto, cuando eliminamos las botellas pusimos fuentes filtradas y entregamos a cada trabajador y trabajadora una botella Ujú. reutilizable. Inicialmente fue de cristal y hoy en día ya es de aluminio de doble pared para conservar el agua fría a petición de la gente de la fábrica que lo tiene en la taquilla. O sea, también vamos Bueno, mejorando, ¿no? claro, claro. Pero, ¿qué pasa? Que yo aquí no solamente he pasado del plástico al cristal, sino que he pasado del plástico a nada, a una botella reutilizable. Eso también ha eliminado en casi todas las fuentes los vasos de papel barra Ujú. plástico. Y solamente han quedado pues en unas fuentes determinadas por si vienen visitas que entiendo que no traen la botella de casa. Pero es que lo mismo lo aplicamos a las máquinas de vending. Se pasó del plástico al papel, pero hoy en día tú tienes la opción de que salga tu café o tu chocolate sin vaso, porque entregamos unas tazas isotérmicas y por tanto tú, aparte de que pagas menos, no hace falta que generes ese residuo. Y creo que este es un poco el camino al que tenemos que empezar, ¿no? O sea,
me miro qué materiales se utilizan, me miro cómo se fabrica y luego me miro qué se puede hacer luego o si cuando lo consumo el residuo puede ser cero. Y Exacto. ahí estamos, ¿eh? También. Pues te felicito. Tengo que terminar la entrevista porque nos hemos pasado de largo, pero esto ya lo teníamos claro que iba a pasar. No. Solo, ahora, además con lo que has comentado ahora y tal, tú tienes claro, Mónica, que tu liderazgo es absolutamente incómodo, que eres una persona incómoda. En... Sí. Sí, ¿no? O sea, esto Yo parto, mira, yo como te decía, ¿no? Es verdad, hay que ser un poco rebelde y hay que ser muy tozudo. Y incluso, ya te digo yo, que con las direcciones generales con las que he trabajado, lo dicen tal como tú. Mónica, por favor, es que... Pero luego, con el tiempo te dicen, suerte que hay alguien que lo cuestiona todo. Que lo Claro, cuestiona todo, pero que lo cuestionas todo aportando caminos. Porque claro. cuestionarlo todo, eso es un clásico en todas las empresas. Todo Es el un mundo lo deporte. cuestiona todo el mundo lo critica todo. La máquina del café es fantástica para todo ello, pero siempre, y ahora ya puedo hablar de una larga trayectoria profesional, yo me quedo cuando tú vienes y me dices, Mónica, es que esto que has hecho lo encuentro horrible, es que no me gusta nada, es que además me ha dado problemas tal cual. Y yo siempre le digo, vale, muy bien, ¿y qué propones? Ah, no, eso tú. Digo, mira, pues la puerta está allí. Digo, a mí, yo bueno, trabajo con mucha gente, pero aquel que con el que realmente funciona es con el que me dice, mira, esto no tal cual. Y sí, yo soy las de y sí. Luego ya pediré perdón, luego ya veré si lo tengo que modular, pero que eres incómoda, eres incomodísima. Pero bueno, yo tenía un amigo, tengo un amigo, muy buen amigo, médico también, de esos pioneros del 2.0, que Ujú. decía, yo, cada vez que salgo de una sala de reuniones, noto las flechas en la espalda, pero qué bien me sientan. Y yo me he quedado siempre con eso y salgo de reuniones y digo, mira, clac, 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 5. Venga, Me eso, las llevo. eso es que se ha agitado algo. Algo se ha agitado aquí y algo va a tener que cambiar. Sí, sí, por eso que yo animo a todo el mundo a que sienta esas flechas en la espalda. Yo lo comento porque además como he tenido la oportunidad de colaborar contigo, lo comento para animar a los líderes que a veces dices, ostras, es que noto que soy una persona incómoda en la sala, ¿no? Que soy el clavo que más sale, con lo cual también es al clavo el que más le pegan, Sí, pero que al final, bueno, con respeto, con constancia, siendo sí, sí, coherentes, hay que agitar. Hay que sí, agitar el sí, avispero y luego, pues bueno, también, ¿no? Asumir la responsabilidad de lo que se te venga encima. Pero absolutamente. pero que un líder que resulta cómodo para todo el mundo, que todo el mundo está, ¿no? Como, bueno, en buena sintonía. Bueno, es que igual hay algo que no está creciendo del todo, que no está cambiando. Los cambios son incómodos, Sí, son sí, dolorosos, pero es para llegar a un punto mejor, ¿no? O sea, a sí, partir de sí. ahí, animar a quien nos escuche que está bien ser incómodo en la sala, ¿no? Resultar un poco disruptivo y Sí. desafiar el statu quo. Yo creo que sí, ¿no? Mis amigos del 2.0, cuando hablábamos en aquella época, ¿vale? Había una frase que también nos gustaba mucho, perdón, que era craquear el sistema desde dentro. Sí, Eso también es un desafío, ¿eh? Es un desafío y yo tengo frases de compañeros y compañeras que yo les digo, ¿eh? Ay, por Dios, ¿y tú puedes pasarte todo el día metiendo datos en una hoja de cálculo? ujú, Y me han llegado a responder, uy, tanto. ¿Tú sabes lo cómodo que es, Mónica, venir aquí cada día y saber que tu trabajo es meter datos en una hoja de cálculo? Y yo a veces les digo, ¿ah, sí? Y me dicen, ¿y tú? Digo, mira, pues yo
sí que sé más o menos lo que voy a hacer, pero yo en un día puedo hacer cosas que no tenía previstas, cosas que ni esperaba, se me puede ocurrir algo. Digo, yo no sé, como tú, qué es lo que hago exactamente cada día. Y la respuesta del interlocutor o interlocutora, y no una vez, sino muchas, me dicen, yo con tu trabajo no podría vivir. Y le Claro. digo, pues yo, gracias a mi trabajo, vivo, porque sabiendo que tengo que meter los datos en un Excel, es que yo creo que al tercer día me echan porque estaría imaginándome cómo hacer que los datos entren solos o si los datos pueden entrar por la noche cuando yo no estoy. No sé, tendría que hacer algo. Claro. Por eso yo sí que animo a la gente a pensar fuera de las cajas y Ujú. sobre todo, aunque sea incómodo, hay que salir de tu zona de confort e incluso en direcciones insospechadas. O sea, a mí eso son cosas que me apasionan y como dice mi amigo de las flechas, me ponen. Y sí, y eso es a lo que animo, porque son muchos años de vida laboral, son muchos años de vida profesional, son muchas horas que tienes que estar y ojalá estemos con muchas personas de perfiles muy diferentes y en la diferencia está la riqueza. O sea, que la gente Claro. busque personas que tienen edades diferentes, que tienen formaciones diferentes, que tienen opiniones diferentes, que ven la vida de manera diferente. Porque esa amalgama y esas diferencias suman. Y tienen que sumar. Por favor, no busquemos equipos uniformes, homogéneos, iguales. No sé, yo en mi equipo Encontraremos siempre el mismo camino, entonces. claro, somos 4 personas que el perfil académico es diferente, las edades, bueno, pues digamos que van en un abanico enorme. Eh, lo que son los caracteres, los 4 son absolutamente diferentes. Y ya si nos vamos a cosas más operativas, organización, conversación, todos somos Ujú. diferentes. A veces es difícil, llegar a un punto, pero cuando llegamos, somos invencibles. Claro, claro Por que sí. tanto, hay que buscar ese ser invencible a partir de la diferencia. Sí, Bien acompañado, sí. bien acompañado. Mónica, gracias por tu compañía. Gracias a ti. Espero que te haya gustado. Seguro, seguro que va a gustar, que va a tocar, que va a mover. Y esperemos que, bueno, que motive a la gente a emprender el cambio sin miedo y que ampliemos un poco la mirada. Muy bien, muchas gracias. A ti, hasta la próxima, Mónica. Un beso. Chao. Si algo nos deja esta conversación con Mónica es que liderar está muy lejos de complacer y muy cerca de incomodar, con propósito. Que el verdadero cambio no se decreta, se construye con coherencia, con valentía y sí, con tosudez. Mónica nos recuerda que no se trata de ser perfectos ni de lejos, sino de ser coherentes. Que la sostenibilidad empieza en cómo tratamos a los demás y en cómo nos atrevemos a cuestionarnos lo establecido desde dentro. Gracias, Mónica, por compartir tu visión, tu rebeldía y tu forma tan humana de hacer empresa. Y a ti que estás viendo esto, ojalá te vayas con más preguntas que respuestas, porque ahí empezará todo. Espero verte en un próximo episodio del podcast Inusuales y recuerda que ser inusual no es una pose, es una decisión diaria que te mueve. Una vez más, gracias por ser y estar.